¿para qué calculamos nosotros las cargas de verano? Bueno, al calcular las cargas de verano, lo que nosotros calculamos es saber cuánta carga va a tener que extraer nuestro equipo de aire acondicionado. ¿Y cómo vamos a extraer esas cargas? Esas cargas las vamos a extraer mediante el próximo tema, que es el montaje de los conductos. O sea, yo voy a tener conductos de aire acondicionado, que son los elementos a través de los cuales circula el aire frío que vamos a inyectar a los locales para intercambiar con las ganancias de calor y llegar a la temperatura de confort, que es la temperatura de diseño de 24 grados y 50% de humedad relativa. Bueno, entonces, los conductos van a ser los elementos que circula el aire frío, ¿no? Bien, el aire frío o eventualmente el aire caliente en invierno. Vamos a clasificar las instalaciones de distribución de aire en dos grandes sistemas, los de baja velocidad, que son las instalaciones para viviendas, para oficinas, y las instalaciones de alta velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre una instalación de alta velocidad y una instalación de baja velocidad? Cuanto más velocidad circula el aire en los conductos, mayor va a ser el intercambio de calor, lo que significa que cuanto más rápido circule el aire, mayor rendimiento va a tener mi instalación. Pero claro, si el aire circula demasiado rápido, vamos a tener el problema primordialmente de los ruidos. O sea, nosotros tenemos un límite, un poco de velocidad para no tener una instalación muy ruidosa. Por eso acá dice baja velocidad hasta 600, pero en una instalación, vivienda o oficina, no va a ser superior a 450 metros por minuto. Y las instalaciones de alta velocidad pueden ser más para instalaciones industriales, en donde realmente no nos moleste mucho el ruido, ¿no? Entonces, una instalación de mayor velocidad que 600 va a ser una instalación muy ruidosa. Bueno, y acá dice, en general, para aire acondicionado, se utilizan conductos para instalaciones de baja presión hasta 50 milímetros de columna de agua. Después vamos a ver qué es todo eso de 50 milímetros de columna de agua. Eso es para una caída de presión. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Los conductos, generalmente, históricamente, hace 50, 60 años, se hacen los conductos con chapa galvanizada. Generalmente, hoy en día todavía, se hacen los conductos de chapa galvanizada. La chapa galvanizada, históricamente, se utilizaba chapa calibre 24, pero hoy en día ya no hay más chapa calibre 24, y la chapa que normalmente se usa, calibre 25. Alguno me preguntará, ¿qué es una chapa calibre 25? Una chapa calibre 25 significa que es una chapa, la nomenclatura 25 significa que entran 25 chapas en una unidad BWG. Para que ustedes se den una idea, la unidad BWG es prácticamente 12,2 milímetros, lo que es prácticamente media pulgada. Una unidad BWG es una unidad prácticamente media pulgada, o sea, que en media pulgada entran 25 chapas. Eso significa que una chapa calibre 25 prácticamente tiene un espesor de medio milímetro. Si ustedes habrán escuchado los que carpinterías metálicas en obra, donde hay carpintería con marcos de chapa, habrán escuchado chapa calibre 28.
Bueno, una chapa calibre 28 es una chapa que tiene un espesor tal que entran 18 chapas en una unidad BWG. Así que estamos hablando prácticamente 6 milímetros, 0,6, 0,7 milímetros. ¿No? Cada chapa ya es una chapa más gruesa. Nosotros acá tenemos algunas construcciones que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos los conductos de aire acondicionado. Cuando hacemos los conductos de aire acondicionado, muchas veces nosotros venimos con una determinada sección y después, a medida que voy avanzando, a medida que es menor la cantidad de caudal de aire que yo tengo que transportar, se van disminuyendo las secciones y entonces vamos a tener determinadas piezas intermedias de mayor a menor donde tenemos que determinar, donde tenemos que respetar determinadas inclinaciones. Esto, digamos, son unas pautas constructivas. Bueno, estas son, por ejemplo, nosotros vamos a ver que si dentro del conducto de aire tengo que colocar alguna pieza, yo tengo que respetar estos ángulos. ¿Y estos ángulos qué dependen? Estos ángulos van a depender para que circule mejor el aire, porque si la circulación del aire es en esta dirección, yo no puedo poner 45 grados acá y 30 grados acá. La dirección del aire es esta. Si yo pongo 45 grados acá y 30 grados acá, yo no logro bien la distribución del aire. Entonces va a venir el aire y más bien va a ir acá. En cambio, si yo tomo 30 grados, un poquito mejor el aire va a circular. Después de pasar la batería no hay problema porque el aire se va a encaminar. ¿Qué es una batería acá? Ustedes ahora me dicen, esto es una batería generalmente de calefacción. Yo dentro del conducto de aire acondicionado puedo llegar a meter una batería. No es una batería de refrigeración, porque la batería de refrigeración está en el equipo rooftop o en el equipo que nosotros tengamos y después sale el conducto. Ahora bien, anteriormente, hace varios años, cuando no existía la bomba de calor, donde yo, con la bomba de calor, acuérdense que yo producía aire caliente, puedo producir aire caliente. ¿Qué significaba la bomba de calor? Produzco aire caliente invirtiendo el ciclo frigorífico. El evaporador pasa a ser condensador y el condensador pasa a ser evaporador. O sea, el aire caliente que yo en verano tiro afuera del condensador, ese aire caliente yo lo tiro adentro en el evaporador porque hago una inversión del ciclo frigorífico. Claro, si yo tengo bomba de calor, no necesito esto, pero ¿qué es esta batería? Esta es una batería de calefacción y esto no es otra cosa que un serpentín en donde va a circular agua caliente. Cuando yo tengo un equipo frío solo, yo hago circular por esta batería agua caliente a 80-90 grados proveniente de una caldera. Cuando pasa el aire, pasa a través del serpentín y sale aire caliente. Y esto, bueno, esto muchas veces tenemos que hacerlo porque la medida de la batería tal vez sea mayor que la dimensión del conducto. Entonces, mediante estos artilugios, yo puedo aumentar la sección del conducto. Entonces, bueno, lo abrimos en las dos dimensiones o en una sola dimensión, en un solo lado. Eso va a depender de la medida de la batería y del lugar que yo tenga, porque yo no siempre tengo lugar de sobra para agrandar los conductos.
Heriberto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Vos cuando tenés que Cuéntame. refrigerar en ese tipo de baterías, ¿siempre tenés que usar un líquido refrigerante o lo podés refrigerar con agua fría? No. Esto lo no. Esto, a ver, esto no voy a poner líquido refrigerante acá adentro, ¿eh? Porque la batería de refrigeración está afuera en el equipo. No. Esta batería es en el caso que yo voy a tener la batería, la unidad evaporadora, yo la voy a tener en el equipo. Seguramente la voy a tener en el equipo. Pero esto no, esto es solo un serpentín para agua caliente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en verano? En verano va a venir aire frío, que viene frío del evaporador y del condensador del equipo, viene el aire de impulsión a 15 grados y el aire va a pasar a través de esta batería. Pero esta batería no va a funcionar porque va a haber agua normal adentro. Entonces va a pasar el aire a través de un serpentín que no le va a aportar ni agua fría ni agua caliente. Lo que sí vamos a ver va a restringir el paso del aire, va a haber una caída de presión. Eso es lo que vamos a hacer, pero acá va a haber solo una cañería de agua que viene de una caldera que no tiene nada que ver con el equipo de aire acondicionado. ¿Estamos? ¿Te quedó claro? Sí, perfecto, me había confundido Bueno. en eso. Bueno, no, esta batería, hoy en día ningún equipo va a tener una batería de calefacción, porque los equipos modernos vienen con bomba de calor. Así que, entonces, esto era para algunos casos de equipos que son solo frío. Entonces, el calor lo produzco calentando el aire que pasa a través de esta batería, que va a circular agua caliente proveniente de una caldera. Bien. Y después tenemos otros artilugios como obstáculos, cuando tenemos algunas vigas. Todas estas cosas que nosotros tenemos acá es todo proyectos mal diseñados. Un buen proyecto nace del vamos, no solo un proyecto arquitectónico y proyecto de la estructura. Cuando hacemos el proyecto de la estructura, tenemos que tener en cuenta en todos lados dónde van a pasar estos conductos de aire acondicionado. Si acá yo tengo que hacer estos artilugios, bueno, el arquitecto y el ingeniero fallaron. Pero claro, ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces al comienzo no tenemos en cuenta que vamos a poner unos conductos de aire acondicionado. Tal vez poníamos otro sistema y ahora nos toca poner conductos. Y no estaba estudiado el pase de los conductos. Esto muchas veces en una estructura, muchas veces cuando se hacen las vigas tenemos en cuenta que tenemos que tener el pase de los conductos, así que puede haber vigas que dejo un agujero. Cuando yo hago una viga y a esa viga yo le dejo un agujero, lógicamente tengo que reforzar el hierro a través del agujero. No es solo agarro una viga que está hecha, imagínense, tienen una viga de 10 metros, de 10 metros de largo, sin ninguna luz de apoyo, 80 centímetros de altura por 25 centímetros de ancho, con una bruta ferretería en el medio, no podemos hacer un agujero así nomás, cortar los hierros para que pase el conducto. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Por eso estas cosas tienen que nacer con el proyecto del edificio. Bueno, acá tenemos una máxima pendiente, tampoco podemos hacer esto y tampoco no podemos reducir, porque si yo reduzco mucho, viene el aire a una velocidad y se va a restringir, vamos a tener más presión y vamos a tener un torbellino en la circulación del aire. Lo mismo, obstáculos interiores. Estas cosas no deberían pasar. Que tengamos un caño de agua, lo que sea, dentro
del conducto de aire. Tenemos que tener en cuenta estas salvedades que son para que el aire sea lo más aerodinámico posible, ¿sí? Ven, acá también esto se hace para que no venga el choque acá, haga el torbellino, para que circule lo mejor posible. Entonces, bueno, esto es, digamos, si tenemos una instalación bien hecha, estas cosas no deberían pasar. Todas estas cosas que pasan son malos diseños de todo el proyecto, no de la instalación, de todo el proyecto. Distintos soportes, apoyos interiores, pero todas estas cosas, chicos, no nos deberían, son todos detalles que ustedes tienen que ver, que hay que hacer para, esto es correcto, esto es incorrecto, lógicamente, esto es incorrecto, ¿por qué? Porque si viene el aire, choca acá y tenemos como un cortocircuito, no un torbellino de circulación del aire. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas para que circule. Vamos a ver ahora que normalmente lo que conviene en los conductos de aire acondicionado, en las curvas y en los codos, colocar guiadores. ¿Qué son los guiadores? Son elementos que nosotros vamos a colocar dentro de un codo, una curva. ¿Para qué? Para que el aire, cuando entra el aire, se encamine bien y no venga a una velocidad y haga un torbellino. Entonces va a venir el aire y va a ir encaminado con los guiadores. Ahora vamos a ver que los guiadores se van a colocar para que el aire circule mejor dentro de los codos y las curvas. Después vamos a ver cuál es la diferencia en un codo y una curva. Siempre lo ideal es colocar en las instalaciones curvas. Pero ¿cuál es el problema? La curva tiene un radio de curvatura mayor y los codos tienen un radio de curvatura menor. Cuanto mayor es el radio de curvatura, mejor va a circular el aire, pero lamentablemente no tenemos lugar de sobra para colocar la curvatura, es lo que significa que siempre generalmente vamos a tener codos. Entonces el codo tiene mucho menor curvatura y así es como hay que colocar los guiadores, ¿ven? Para que el aire que entre vaya encaminado dentro del conducto. O sea, acá voy a tener una guía, otra guía más, entonces viene el aire y se encamina y no nos hace el torbellino. Bueno, esto hay una forma muy sencilla de calcular los guiadores, que generalmente los instaladores no quieren colocar los guiadores, porque los guiadores es un trabajo bastante complicado. Cuando se arma el codo, hay que armar algo internamente del codo para encaminar bien, materializar ese guiador. En general no se colocan, pero hay que exigir. Es complicado. En las tablas ustedes tienen este ábaco. En donde en este ábaco vamos a ver cómo colocamos los guiadores dentro de una sección de un conducto. Esto ustedes lo tienen en las tablas. Así que, ¿esto cómo se trabaja? Se trabaja de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener un ejemplo en donde tenemos un codo cuyo radio interno es 8 centímetros. El conducto tiene un diámetro de 50 centímetros, significa que el radio exterior es 58. Y esto lo vamos a ver acá. El radio interior es 8 centímetros, el diámetro este es 50, lo que significa 50 más 8, 58. Entonces, vamos a ver acá en este ábaco
cómo nosotros materializamos los guiadores. Muy bien. Vamos, acá tenemos radio interior, en nuestro caso el radio interior era 8 centímetros, lo que significa que marcamos 8 acá. El radio exterior era 58 centímetros, así que materializamos acá 58. Si esto es 50, esto es 75, esto va a ser 58, porque esto es 55, 60, 65, 70, 75. Entonces, esto es 58. Trazamos, una vez que trazamos el radio interno y el radio externo, marcamos los puntos, trazamos una recta y en esta recta nosotros vamos a decir, ¿qué queremos poner? ¿Un guiador, 2 guiadores o 3 guiadores? Supongamos el caso que queremos poner un solo guiador. Bueno, acá tenemos distintas rectas en este ábaco, en este nomograma, y entonces vemos donde nos corta la recta para un solo guiador, vamos a ver que vamos a poner un guiador acá en la mitad. Esto está en la mitad. ¿Me entienden? Entonces acá, si queremos poner un guiador solo, ese guiador va a estar justito en la mitad. ¿Queremos poner 2 guiadores? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. En esta recta donde nos corta esta recta, en este punto, va a ser el primer guiador y nos vamos a, este es 1 de 2 y vamos al otro 2 de 2, o sea que voy a colocar 2 guiadores, el segundo guiador en este punto. Significa que un guiador solo va a estar acá, en este punto. 2 guiadores, si yo voy a poner 2 guiadores, va a estar uno este va a estar más o menos a 20 centímetros. Este va a estar a 15 centímetros y el segundo guiador va a estar a 26, 27 centímetros, ¿correcto? Entonces, un guiador solo, acá colocamos un guiador solo. Si colocamos dos guiadores, uno va a estar, uno va a estar a, no, ¿qué dije? Cualquier pavada dije. Un guiador a 20 centímetros. Si pongo 2 guiadores, uno va a estar a 15 y el otro va a estar a 26, 27. Y si pongo 3 guiadores, uno va a estar acá a 12,5, el segundo guiador va a estar en el medio, o sea, acá en el 20, y el tercer guiador va a estar creo acá es 36, 37 centímetros. 37. Así que, entonces, así es como nosotros colocamos los guiadores. Si ustedes van a tener un radio de 10 y el otro de 75, un decir, ¿no? Entonces tiramos desde este punto a este punto la recta y después vemos si ponemos 1, 2 o 3 guiadores. O sea, en este ábaco ustedes van a ver dónde colocan los guiadores. Ahora, miren un poco. ¿Cuánto tenía? 58 centímetros. 58. Si pongo un guiador solo, miren que no está en la mitad, no está en 20, 58, estamos 20, 29. 29, no está 29 en la mitad justo. Mire, está a 20.
no está justito, justito. Así que, bueno, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando ponemos los guiadores. Ustedes pueden tener el caso que tengamos un codo recto. Un codo recto significa que un codo recto sería esto. Esto sería, si este es el conducto, esto es un codo recto. Lo que significa no tengo radio interior. Viene acá el conducto de acá, solo es curvo acá y acá entonces baja el otro conducto acá. No tenemos radio interno. Cuando es un codo recto que no tiene radio interno, entonces nosotros deberíamos tomar 0, radio 0 y el diámetro. En nuestro caso, ¿esto cómo sería? En nuestro caso, supongamos que esto sería todo el diámetro y no tenemos radio interior. Y el radio exterior es el diámetro. En nuestro caso sería 0, radio interior, y supongamos que este conducto llega hasta acá y es 50. Entonces haríamos radio 0, exterior e interior, y exterior 50. Pero cuando el radio interior es 0, nunca vamos a tomar radio 0. Ahí vamos a tomar 5. 5 cuando el radio interior es 0, tomamos 5 como que el radio mínimo es 5, ¿correcto? Pero cuando es 0, tomamos como mínimo 5. Entonces, tiro radio interno 5, radio externo es el diámetro, entonces, bueno, tengo los distintos, quiero poner 1, quiero poner 2 o quiero poner 3 guiadores. Esto es para que ustedes sepan cómo materializamos los guiadores. Bueno, entonces, bueno, acá puso, habíamos dicho, el primero era 15, el segundo era 28 y el otro era 12 y medio, 20 y 32, perdón. Claro, era lo que habíamos visto. El primer caso era 12 y medio, 20 en el medio y 30 y daba, creo, 32. Bien, así es entonces como hacemos los guiadores. Esto sería el caso anterior, que este es el diámetro, 20 centímetros, perdón, 50 centímetros. Esta es la dirección del aire, radio interior 0, y bueno, tomábamos este era 8, 9, no, 8, 9, sí, este es 9, este es 15 y este es 25. O sea, en este caso, 9, 15 y 25. Bueno. Aunque acá no dio 9, 15, 25. ¿Acá qué dio? Radio interior 5, 50. Si tomamos 2. Si tomamos 2, 11 y 22. A ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Si tomamos 2. Y si tomamos 2 es verdad. Miren, 11 acá y 20. Puso 20. 11. Si tomamos 2, sí. 11 y acá ese es 20, 22. Bien, bien. Si tomamos 2 está bien, 11 y 22. Y si tomamos 3 eran 9, 15 y 25. Bien. Si tomábamos 3 acá, 9, 15 y 25. Bien, bueno.
guiadores múltiples, esto ya es muy sofisticado, pero no sé, esto no se hace porque esto, la verdad, piensen esto, piensen lo que es materializar esto. Ustedes tienen un conducto de 50 centímetros y acá lo que ustedes tienen que hacer es meter estas piezas para que el aire vaya bien encaminado. Pero bueno, más de 2 no sé, no se hace, 3 como mucho. Bueno, entonces derivaciones. Derivaciones. Esto es lo que yo les digo. Ustedes vienen con un conducto, ustedes vienen acá con un conducto, y bueno, y después tengo bifurcaciones. Las bifurcaciones de los conductos, supongamos que vengo con una zona, acá viene el aire, y va a tener que seguir una cantidad de aire para acá y otra cantidad de aire para acá. Pero claro, ¿qué ocurre? El aire siempre busca, es como todo, siempre busca lo más fácil para irse, ¿no? Entonces, yo tengo un determinado caudal acá, que va a ser la suma de este caudal más este caudal, ¿no? Este aire se va a bifurcar una parte para acá y una parte para acá. Pero ¿qué pasa con el aire? El aire va a tender a seguir derecho, porque naturalmente no va a tender a doblar el aire y venir para acá. El aire va a tener ganas de seguir derecho, que es lo más fácil. Pero si esta sección es más grande y esta sección es más chica, entonces, claro, le va a costar pasar al aire acá. Entonces, va a haber como una pequeña mayor presión y entonces se encamina el aire para acá. Por eso se dice que esta es una zona turbulenta. Zona turbulenta porque va a tender a seguir derecho el aire, va a frenarse hasta que empieza a encaminarse para ir acá. Una vez que se encamina, ya naturalmente viene una parte para acá y la otra sigue para allá, ¿no? Perdón, Entonces, profe, sí, querido. una consulta. En ese caso, si no tuviese la inclinación esa, ¿se podría agregar guiadores? Bueno, esto no, acá no pones guiadores, porque esto es lo que nosotros decimos pantalón. Pero esto se llama pantalón, ya vamos a ver, cuando nunca tiene que salir en forma recta. Supongamos que nosotros tengamos acá una bifurcación. Nunca se hace en forma recta, siempre se hace con una curvatura y esa curvatura está en función de la circulación del aire. O sea, es algo para que más aerodinámicamente venga el aire para acá. Pero aquí no colocamos guiadores, porque esta pieza es lo que nosotros denominamos pieza de transición. ¿Por qué? Porque yo tengo una sección acá y tengo otra sección acá. Yo no vengo así, recto, y acá, y que el aire pegue acá, no. Esto es una pieza de transición que es inclinada esta pieza porque toma la diferencia de sección entre este tramo y este tramo. Acá no se colocan guiadores. Los guiadores generalmente se colocan en estos codos, en estas curvas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, entonces, acá es lo que hablamos un poquito anteriormente, no me acordaba que estaba acá, lo de los conductos. Antes, chapa 24, 006. Pero la chapa 24 hace como 7, 8 años que no se utiliza más. Se utiliza ahora la chapa 25. La chapa 25. Acuérdense, acuérdense de este valor. Este valor es necesito 5 kilos de metro cuadrado de chapa. ¿Por qué nos interesa esto? Estos 5 kilos por metro cuadrado significa que las chapas más o menos
pesan 5 kilos por metro cuadrado. Y eso muchas veces me va a interesar cuando se hace el proyecto y el despiece de los conductos de aire acondicionado, saber cuántos kilos de chapa necesito. Entonces, es importante saber este valor, 5 kilos por metro cuadrado. Y acá está, entonces, lo que nosotros dijimos de la chapa, la unidad BWG número 24. Esta es un poquitito más gruesa, 0,6 milímetros. La calibre 25 es 0,5 milímetros. Y bueno, después tenemos chapa del 22 que ya es más gruesa, tiene un espesor de 0,75 milímetros. Ya es más pesada. Claro, esta chapa, el problema de esta chapa, no es ningún problema, es mejor, es una chapa más gruesa. Lo que significa, si los tramos son más grandes, tomo una chapa un poquito más gruesa. Pero el problema es que esta chapa calibre 22 es más pesada y después cuesta más doblar la chapa calibre 22, porque nosotros ahora, cómo hacemos las uniones, las engrapaduras o las uniones de un tramo con otro tramo. Si la chapa es muy gruesa, cuesta mucho hacer esas uniones. Entonces, esta chapa calibre 22 es el límite que usamos chapa. ¿Por qué? Porque después la chapa calibre 20 o calibre 18 ya no se dobla. ¿Escucharon? Plegadora de chapa, que se pliegan, las chapas más gruesas se pliegan, no se doblan. A ver si alguna vez vieron lo que es una plegadora. Una plegadora es una máquina que tiene un balancín en V, en donde si la chapa es muy gruesa se pone la chapa plana, pega el balancín, tac, y le dobla, pega el balancín y le dobla la chapa a 90 grados. Las dobladoras de chapa son más manuales y chapas muy gruesas no se puede doblar. Por eso, en carpintería metálica se va a plegadoras. Las plegadoras doblan a los ángulos que uno quiera, generalmente a 90 grados, porque con la dobladora es muy difícil si la chapa es muy gruesa, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acá dice los pliegues, las diagonales, la plegadora. Las plegadoras hacen los ángulos de las chapas más gruesas. La dobladora, uno la dobla a mano. Normalmente hay muchas, como en las cinguerías. Alguno habrá ido a alguna cinguería y vio cómo doblan las chapas. Así que, bueno, muy bien. Bueno, esto es un poquito lo que ocurre con los conductos. La hermeticidad de los conductos. Sería muy importante que los conductos de aire acondicionado, estas uniones, estén completamente selladas. Pero lamentablemente uno no las sellamos completamente. No se sella completamente, o sea, que tiene uniones mecánicas. Son uniones mecánicas, ahora vamos a verlas, en donde un poquitito de aire seguramente alguna pérdida de aire puede haber. Ahora, díganme una cosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa local si yo tengo mi local a 24 grados? Y acá me circula, ¿a qué temperatura circula el aire en estos conductos? A ver si alguno sabe. En el trabajo práctico calcularon la temperatura de impulsión. ¿Cuánto es la temperatura de impulsión? Más o menos les dio. 15 grados. Claro, 14, 15 grados. Lo que significa que yo estoy inyectando aire a 15 grados. Si un poquitito de aire se me pianta,
¿qué va a pasar? En el local, ¿cuánto tenemos? 24. Tampoco le afecta al local, todo lo mejor. Le manda un poquitito de aire frío al local, así que en el local no es una pérdida, es un aire frío que va al local. O sea, si esto no es hermético, no es tan grave tampoco, claro. Que no sea demasiado poco hermético para que la mitad del aire se escape, ¿no? Lógicamente. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta un poquito la hermeticidad, pero esto vamos a ver que esto se hace con determinados distintos tipos de uniones. Generalmente, la mayor, entonces vamos a tener un tramo de conducto acá y un tramo de conducto acá. Estos tramos los tenemos que unir. ¿Y por qué los tramos de conducto no pueden ser muy largos? Porque las chapas galvanizadas, esas chapas calibre 24, calibre 25, 22, no, 24 no hay más, son chapas, vienen de dos medidas, de 1 metro por 2 metros o de 4 pulgadas, 4 pies por 8 pies. Una 4 pies por 8 pies vendría a ser 1,22 por 2,44. Un metro 22 por 2,44. Y eso sale, esa medida de 4 pies por 8 pies, porque el pie tiene 30,0 y pico centímetros. O sea, 3 por 8, 24, 3 por 4, 12. Es 1,22, así que 30,03 o 30,1 es la unidad de pie, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Piensen ustedes, tengo un conducto que mide 1 metro por 50 centímetros. Un conducto que mide 1 metro por 50 centímetros es 1 metro más 1 metro, 1 metro de acá y 1 metro de acá, son 2 metros más 50 y más 50 son 3 metros. Y de los 3 metros, agréguenle 3, 4 centímetros más para hacer la unión de la engrafadura. Porque ustedes tienen que hacer un caño. Ustedes habrán visto, alguno habrá visto un caño de chapa galvanizada de ventilación de 4 pulgadas. Ustedes vieron que el caño de 4 pulgadas, que es de 10 centímetros, es el caño redondo y tiene una engrafadura pestañada, donde uno hace el dobladillo y se hace 2 pestañas de los 2 lados y se achatan. Se hace una engrafadura. Esta engrafadura se hace. ¿Ven? Viene un caño con una pequeña engrafadura, este viene inclinado así, el otro viene inclinado también, se lo junta y se los achata. Eso es la engrafadura. Ahora bien, cuando el caño es grande, o sea que tiene más de 2,44, supónganse que yo tengo, vamos a hacerlo más lindo, vamos a hacerlo así. Este caño tiene 70 centímetros, más 70 centímetros, más 30, más 35 y más 35. Son 3 por 7, 21. Ah, bueno, tiene 2,10. Significa que tiene un contorno de 2,10, lo que significa que, el de 2,44 me alcanza. Entonces voy a agarrar un caño de 1,22 por 2,44 y ese caño va a tener 1,22 de largo. 1,22 de largo. Hago el dobladillo, que era 2,10, pero le tengo que agregar 3 centímetros más para la engrafadura. Esta engrafadura, 1 centímetro, más 1 centímetro, más el otro que se superpone, son 3 centímetros más. Significa, si esto es 2,10, más 3 centímetros más, 2,13. Y como este caño tiene 1,22, puedo levantar una pestaña de un lado, una pestañita del otro, para hacer esto.
¿Esto qué significa? Este conducto le levanto una pestaña de 2 centímetros acá, 2 centímetros acá, y el otro que viene lo levanto 4 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Uno mediante esta pestaña, los dos conductos. Este conducto con este conducto le hago esta pestaña. O algunos lo que le hacen, esta junta deslizante. Ponen este conducto con esta pestaña, este conducto con esta pestaña y una junta deslizante de un lado, del otro alrededor. Nunca van a estar herméticamente cerrados. Y este caso de unir un conducto con otro se hace con una tenaza que tiene una planchuela soldada a la tenaza. Entonces se agarra la tenaza, se abre y se ajusta. Esto posiblemente va a estar así. Entonces esto va a venir doblado de esta forma así. Entonces pongo el otro conducto y con la tenaza aprieto y hago esta pestañada de esto. Bueno, estas son otras uniones angulares, pero estos son cuando no alcanza una chapa para hacer un conducto. Entonces tengo que agregarle 2 uniones. Muchas veces puede pasar que si no tiene 2,44, no da más de 2,44, tengo que poner dos uniones para juntar 2 chapas. Bueno, estas son las distintas juntas de unión que tenemos. Junta simple, Pittsburgh, pestaña vertical y bueno, esta se utiliza mucho, pero el problema que tenemos con esta, que no podemos pegar bien la vuelta, lo podemos achatar en la parte recta. Ven, este está acá, pero esto normalmente no lo pueden hacer corredizo, porque este va a ir. Ojalá pudiera uno hacerlo así, pero así no se puede. Se pone acá, después se hace la junta corredera acá, abajo, y después quedan estas puntitas abiertas acá, porque no podemos pegar toda la vuelta. Bueno, a ver. Bueno, entonces estamos con esto. Ahora bien, acá vemos un poquito ahora, vamos a ver un poquito ahora cómo es el tema. ¿Se acuerdan que dije los pantalones? El otro caso. A ver, un segundo. Ja, Mama, ich bin in Klasse. Ich rufe dich dann an, ¿eh? Ja, ich rufe dich an in einer halben Stunde. Chao, chao. A que no entendieron nada lo que dije. Hablé con mi mamá en alemán. Bueno, bien. Estábamos acá. ¿Se acuerdan que hablamos que acá hay una bifurcación? Fíjense, el aire circula en esta dirección. Entonces acá tenemos una parte curva para que el aire venga mejor encaminado. Entonces, esto es lo que nosotros muchas veces hacemos, esto tiene que estar curvo. Muchos lo hacen recto, igual va a circular el aire, porque ¿qué va a pasar? Al querer seguir de largo y haber más presión, el aire va a tender a buscar la salida de acá también. Pero estando esta parte curva, es mucho mejor la circulación del aire. Y acá tenemos para un difusor, acá se coloca un difusor. Después vamos a ver que en los sistemas de distribución de aire tenemos por un lado los difusores que tiran el aire en forma vertical y si no tenemos rejas que tiran el aire en forma horizontal. Bueno, acá tenemos algunas formas de conectar con unas brocas, con taco Fisher, con planchuelas. Ya todo esto hoy en día, con las herramientas que hay, es todo mucho más sencillo. Agujerear el hormigón hoy en día es muy fácil. Así que ya
ya esto todo, ahora se utilizan, vieron las cintas que se compran, los rollos de cinta perforado con agujeros, esto es lo mejor para colocar estos conductos de aire que vienen atornillados al techo, al cielo raso, a donde sea, ¿no? Bueno, lógicamente tenemos que tener en cuenta las alturas, ¿no? Si nosotros vamos a poner un sistema de conductos, no podemos colocar una losa de hormigón armado a 240. Eso ya lo tenemos que tener en cuenta. Si yo voy a pasar un conducto y un cielo raso, mínimo vamos a tener que poner 270, 280. Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. O tal vez, si tenemos a 240 los conductos, el cielo raso, colocar conductos contra las paredes nomás. Y de ahí colocar rejas de alimentación. Así que, ¿qué pasó acá? Bien, entonces, juntas antivibratorias. ¿Esto qué son? Estas son juntas que colocamos para que no transmita la vibración Estas juntas antivibratorias cumplen dos funciones. Generalmente estas juntas antivibratorias son también juntas antisonido, para no pasar la vibración y el sonido a la instalación. Este es el equipo que seguramente vibra un poco, vamos a tener una determinada vibración, así que no transmitimos esa vibración y el ruido al edificio. Eso es un poquito estas juntas de lona o antivibratorias. Generalmente muchas son juntas de lona que van a ver una lona tipo acordeón, que también cumple la función de independizar, si tengo que desarmar el equipo, independizar la instalación del equipo para poder sacar el equipo. Y acá también ya vamos a ver después, estas bases antivibratorias son fundamentales acá abajo, ¿no? Para el equipo. Si nosotros colocamos un equipo en una terraza, siempre los equipos alguna vibración tienen y algún ruido. Entonces, para no transmitir esa vibración a la estructura del edificio, para lograr que no tengamos ruidos molestos generalmente, ¿no? Bien. Entonces, la aislación de los conductos es fundamental. Cumple dos funciones la aislación de los conductos. Primero y principal, un conducto de aire, ¿qué significa? ¿A qué temperatura vamos a tener el aire acá? El aire lo vamos a tener a 14, 15 grados. 14, 15 grados. Ahora bien, ¿qué temperatura tenemos en el ambiente? En el ambiente tenemos 24. ¿Qué significa? ¿Cómo se transmite el calor? De la fuente de mayor calor hacia la fuente de menor calor. O sea que si yo no aíslo el conducto, yo no voy a garantizar que acá me va a venir el aire a 15 grados, que acá vamos a tener 24 grados de temperatura de diseño y acá va a circular aire a 14, 15 grados, lo que significa que voy a tener una ganancia de calor del ambiente al conducto y no va a salir el aire a 15 grados, va a salir a 16, 17 grados. Entonces los conductos hay que aislarlos. Hay que aislarlos primordialmente por dos razones. Ustedes habrán visto, hablamos de lo que es el punto de rocío del aire. El punto de rocío del aire es la temperatura a la que bajando el aire y llegando a la saturación condensa el vapor de agua. Si ustedes agarran en el ábaco psicométrico el aire del local, 24 grados y 50% de humedad relativa, y buscan el punto de rocío del aire del local, ustedes agarran 24 y 50, van
a humedad específica constante hasta cortar la curva de saturación del abaco ciclométrico. Ahí. La curva de saturación del abaco ciclométrico. Y en esa curva ustedes van a ver que el aire va a estar entre 13 y 14 grados. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si el aire a 13, 14 grados, cuando tenemos acá la transmisión de calor, que va a ir el aire del local, se va a transmitir hacia el conducto, va a condensar cierta cantidad de vapor de agua. Entonces, suelen pasar estas cosas. Si los conductos no tienen barrera de vapor, si no tienen una barrera de vapor, o sea, la barrera de vapor no es otra cosa que la aislación térmica con una barrera de vapor que puede ser un tipo de papel o de aluminio o de un determinado aluminio. Por eso los conductos siempre hay que aislarlos, aunque sea con cualquier producto que trabaje como barrera de vapor, porque se puede dar el caso que condense el vapor de agua. Ahora bien, esto pasa en verano y en invierno, ¿creen que puede pasar? No, en invierno ese problema no lo tenemos porque vamos a tener 20, 22 grados acá adentro y 30, 40 grados la temperatura del aire. Nunca vamos a llegar a la temperatura del punto rocío. Así que, bueno, esto entonces para que sepan que a los conductos le tenemos que poner aislación térmica y una barrera de vapor. Ustedes se acuerdan, hubo unos ejercicios de cálculo de la barrera de vapor, ¿se acuerdan? La barrera de vapor o el plano de condensación siempre estaba generalmente dentro de la pared. Así que, Estefan, no hace mu. Bien, así que, bueno, bien chicos, entonces eso es un poquito lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por qué tenemos que aislar los conductos. Bien, formas de aislamiento, bueno, acuérdense, muchos son lana mineral, lana de vidrio, muchas veces lana de vidrio con un film de aluminio, lana de vidrio, poliestireno expandido, ¿saben? Poliestireno expandido es lo que ustedes bien conocen, telgopor. Pero bueno, el telgopor no tiene barrera, no viene con barrera de vapor. O sea, si pasa determinada cantidad de vapor de agua, puede condensar igual y entonces deteriorar el telgopor. Una capa de poliuretano, ahora está bueno, poliuretano y un film de aluminio, así que... Y acá, por ejemplo, los conductos que están en el interior del local no se aíslan. Los conductos de retorno no hay problema, el problema son los conductos de alimentación. Porque el conducto de retorno, ¿qué voy a hacer? Ya el conducto de retorno, el aire, o sea, la ganancia de calor que gane el conducto de retorno, lógicamente el aire va a ir a una determinada temperatura y bueno, el equipo de aire acondicionado lo enfría. Así que, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, el conducto de retorno, si el equipo de aire acondicionado está a la intemperie, lógicamente al exterior esos conductos hay que aislarlos bien. Porque imagínense, ustedes tienen el conducto de aire acondicionado que está en la azotea. No lo aislaron. El aire va a 15 grados dentro del conducto y en el ambiente tenemos 35. Imagínense la transmisión de calor que hay de 35 a los 14, 15 grados.
Pero claro, también tenemos otro problema. Muchas veces pasa que a esos conductos se le coloca aislación térmica, todo lo que ustedes quieran, pero están a la intemperie. Y con los pájaros y con las inclemencias del tiempo, esa aislación se deteriora. Por eso, esa aislación siempre hay que tratar de ver que esté bien puesta. Por eso nosotros, cuando vimos el equipo rooftop, por eso nosotros dijimos hacer un gabinete, para que los conductos no estén a la intemperie y no se van a deteriorar. Así que, bueno, otros conductos que había en una época eran conductos prearmados. Estos eran muy buenos, venían era como una espuma rígida de alta densidad, que era como un poliuretano, que parecían placas de Durlock. Eran muy, muy piolas para poner. Venían hasta con un kit de cúter para armar estos conductos. Estos conductos se prearmaban, pero estaban en la época, hasta el 2001 andaban muy bien, pero bueno, en la época del 1 a 1, después ya se vino esto, ya no se utilizó más. Bueno, estos eran muy, muy piolas. Después están los conductos de plástico. Estos son conductos de plástico que vienen recubiertos, tienen una malla, unos hierros, vienen con unos hierros tipo espiral, una malla plástica, y después le ponen lana de vidrio con aluminio. Estos son muy buenos conductos, pero son conductos para ponerlos, mirame y no me toques, son muy, muy delicados. Este film de aluminio que es finito y la lana de vidrio son muy, muy delicados. Pero bueno, es una alternativa, pero para hacer conductos terminales son estos, no para hacer una instalación completa de estos conductos no sirven. Es para hacer un tramo terminal de 5 metros, 6 metros, queremos llevarlo. Allá eso andaría bien. O tal vez que tengamos un equipo central en una planta y hacemos distribución liviana de 2, 3 locales, para eso lo podemos. Bueno, después tenemos cajas de derivaciones de conductos plásticos, había unos conductos plásticos. Después también esto lo pueden asociar, habrán visto los conductos de aluminio para las cocinas, que uno los puede estirar tipo acordeón, algo así. Pero estos conductos plásticos no se utilizan todos. Lo que más se utilizan es los conductos de chapa galvanizada.